Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de democratización de la IA en entornos de automoción que organizamos desde Sernauto junto a nuestro socio colaborador Alter. Todos sabemos, bueno, es que es un hot topic para la industria, ya que estamos en un momento complejo donde la transformación digital es de máxima prioridad para seguir siendo competitivos. Y aunque en fabricación siempre hemos sido referentes en el sector de automoción, tenemos que vivirlo en el contexto actual, que sabemos que los sistemas de producción en Europa son más largos que en China y estamos intentando incluir esas tecnologías que optimicen para volver a situarnos en esa posición ventajosa, ya que tenemos mucho más controlados los procesos. Con lo que la fábrica inteligente es clave y las tecnologías de IA tienen mucho que aportar y es necesario que lo hagan en todos los niveles del sector de automoción, en todos los niveles del ecosistema en el que nos encontramos en España para aprovechar esa oportunidad de convertirnos a nivel estratégico en la plataforma productiva para el sur de Europa. El objetivo de hoy es encontrar esos casos prácticos y experiencias reales como para adoptar en soluciones basadas, ¿no? en inteligencia artificial para integrarnos de forma eficiente en nuestros procesos e incluso sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Y para ello hoy contamos con la participación de Altair y Horst, unos expertos maravillosos que nos contarán sus experiencias, pero además celebraremos una mesa redonda en la que también se unirá a Industrias Alegre, donde hablaremos también de retos y de oportunidades que ofrece la democratización de la inteligencia artificial en nuestro sector. Como siempre, al final abriremos un turno de preguntas, por eso os invito a que vayáis utilizando la herramienta de preguntas y respuestas que tenéis en vuestras pantallas. Y sin más, empezamos. Es un placer para mí presentaros a Óscar Calvo, que tiene 25 años de experiencia en el sector de automoción y es Senior Account Manager de Altair. Y Óscar, cuando tú quieras, compartes la presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Y buenos días, encantado de estar aquí y de poder charlar con vosotros sobre cómo la inteligencia artificial y la analítica de datos puede y va a ayudar a las empresas del sector de automoción. Cecilia lo decía al principio, estamos en un momento en el que la velocidad es clave. La velocidad para llegar antes al mercado, no solo en la fabricación como tal, sino también en el desarrollo de nuestros componentes. Piezas de manera más rápida, de mayor calidad y con menor coste. Esto es la cuadratura del círculo. Y ahí es donde Altair llevamos 40 años ayudando a las empresas. A mí, siempre que veo algo en Amazon, me gusta lo primero de todo ver las reseñas, ver qué dice la gente, porque por supuesto yo como comercial os puedo decir que somos muy buenos y que hacemos muchas cosas, que nos hemos gastado más de 500 millones de dólares en desarrollar y comprar software para inteligencia artificial, pero aquí lo interesante es que en el caso de Altair, por ejemplo, ha sido reconocido durante 2 años seguidos como un líder en el cuadrante mágico de Gartner para plataformas de ciencia de datos y de machine learning. ¿Cuál es el reto? Y esto seguro que os suena y esto seguro que os es familiar. El reto es cómo hacer que los datos tengan valor en vuestras empresas, rompiendo barreras y haciendo una transformación digital eficiente. No solo en diferentes silos, no solo, por ejemplo, en manufacturing, cómo puedo monitorizar el performance o el comportamiento de mi maquinaria, no solo en mi departamento financiero, no solo en mi departamento de ventas o de marketing quiero tener información sobre datos de garantía, por ejemplo, para mejorar la calidad, para mejorar la satisfacción del cliente. También en mis departamentos de diseño y de ingeniería, ¿cómo puedo hacer que ese equipo de ingenieros que tienen más de 20 años de experiencia puedan aprovecharse de la analítica de datos cuando en mi empresa solo tengo unos pocos científicos de datos? Y además, cuando voy al mercado, es muy difícil encontrarles. O cuando ya mi producto esté en servicio, ¿cómo puedo utilizar los datos de feedback para generar impacto en el negocio, por ejemplo? Esos son los retos. Tenemos muchos hilos, muchas necesidades diferentes. La solución que proponemos es una empresa totalmente conectada, que todos esos hilos
se rompan, que todos esos departamentos colaboren a lo largo de toda la vida del producto y que haya un hilo digital desde la concepción hasta el final de la serie, en fabricación, en finanzas, en ventas, en diseño, en ingeniería o en servicios. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues hay dos maneras. Una es tener un equipo técnico dedicado de científicos de datos, de ingenieros de datos, de analistas de datos, que utilicen herramientas tradicionales como Python u otras herramientas de código, pero que necesitan un gran conocimiento en esas herramientas, pero no tienen potencialmente un gran conocimiento del negocio. No tienen ese conocimiento que tienen los ingenieros que lleváis más de 20 años en el negocio. No están a pie de máquina, a pie de fábrica, por ejemplo. Por otra parte, tenemos estos expertos en el negocio, estos expertos en el dominio, que no tienen la experiencia en programación, en código, en generación de estos algoritmos para analítica de datos, para inteligencia artificial. Lo que Altair propone es dar formación y dar capacidades a estos expertos del dominio para que se conviertan en lo que se llaman Citizen Data Scientists, en ciudadanos que sean científicos de datos y que puedan llevar a cabo gran parte de estos trabajos de minería de datos, de ETL, de inteligencia artificial, machine learning, de una manera muy sencilla. Y que en aquellos casos muy concretos donde yo necesite científicos de datos pueda recurrir a ellos. Para hacerlo, Altair propone la plataforma RapidMiner. Es una plataforma que sirve para todas las personas, para todos los perfiles, desde perfiles de liderazgo, tecnólogos, expertos en el dominio, expertos en el dato, que puede leer datos de cualquier fuente. Aquí hablamos de CRMs, de ERPs, de MES, de plataformas de IoTs, de esos documentos que tenéis en Excel, en PDFs, en informes, etcétera, y puede hacer todo el flujo de trabajo. Hablamos y hay mucho hype sobre la inteligencia artificial, pero es que hay una gran parte que es la preparación del dato, la transformación, la carga, la limpieza, el análisis de ese dato, que es tremendamente importante. Eso ya os va a dar valor añadido. Esa limpieza y esa visualización del dato ya da un valor añadido. Y si luego además se generan una serie de modelos, etcétera, por supuesto, va a dar muchísimo más valor a lo largo de todo el flujo de trabajo. Lo interesante también es que sea una plataforma que se pueda integrar con vuestra solución actual. Seguro que muchos de vosotros ya tenéis algo de algoritmia desarrollado o tenéis ya un SAP, un ERP, un CRM, etcétera. Vamos a integrarnos con eso, no es un todo o nada. Lo interesante de esto no es solo adoptar una tecnología, es transformar la manera en la que se opera el negocio para que podáis mejorar la eficiencia, para que podáis reducir los costes y mejorar la calidad. Porque aplicando inteligencia artificial podéis tomar decisiones que pasen de ser reactivas, una vez que algo haya pasado, a proactivas. Y el impacto además es relevante. Hay estudios que demuestran que el mantenimiento predictivo puede reducir los costes hasta un 25% y que implementar IA en los controles de calidad puede reducir la tasa de defectos hasta en un 30%. Porque optimizar los procesos productivos pueden aumentar los OEs, puede afectar la rentabilidad, pero más allá del ahorro de costes, la fabricación inteligente ayuda a tener agilidad, a ser más rápidos y a tener resiliencia, porque así podéis adaptar rápidamente los cambios en las demandas, mitigar riesgos en la cadena de suministro o mejorar la sostenibilidad reduciendo el consumo de energía y el gasto de material. Y es que lo que estamos hablando en un mundo como el de hoy en día no es una opción, no es que sea una ventaja, es que es una necesidad para sobrevivir. Hay cientos de casos, pero quiero centrarme en dos de ellos. Uno de ellos, seguro que os suena, es mejorar la calidad en un proceso de inyección de plásticos. El reto, la inyección de plásticos, es un proceso que tiene muchos parámetros y muchas condiciones
Y además, y esto lo sabréis de sobra, hay muchas partes, muchas piezas diferentes, lo cual añade complejidad y añade variación y múltiples tipos de defectos. Lo que se quiere es controlar la calidad de la pieza, diagnosticarlo y reducir los rechazos. La solución, utilizar una plataforma de bajo código como Altair para identificar cuáles son aquellos parámetros claves en el proceso y con eso poder mapear los defectos derivados de esos parámetros y reducirlos. Y no solo eso, sino además prescribir cuáles son los parámetros óptimos para mitigar estos defectos. El valor añadido, reducir el rechazo en piezas un 60% y mejorar el proceso. Y otro caso que seguro que es importante para muchos de vosotros, reducir el consumo energético. En este caso, esto es un OEM que tiene una planta de pintura de sus vehículos. Y el consumo de la cadena de pintura es muy intensivo en energía, es el 40% del total de la planta. A través de sensores y de un modelo de inteligencia artificial se construyó un gemelo digital para poder combinar los datos a tiempo real con modelos predictivos y con técnicas de optimización que les permitieron reducir entre un 8 y un 10% el consumo de gas y, por tanto, el consumo energético. Y además, optimizar los tiempos de parada, los tiempos de encendido y los tiempos de apagado. Hay cientos de ejemplos. Lo suyo es ver vuestro caso concreto y ahora seguro que Horst nos enseña casos concretos en vuestras líneas productivas y podemos hablar algunos otros durante la mesa redonda. Pues muchísimas gracias, Óscar. Súper interesante. Pasamos ahora a Raquel. Genial. Bueno, sí, a Óscar nos ha pasado la generalidad, en Raquel lo queremos ver en aplicación, ¿no? Y como os decía, Raquel forma parte del grupo desde hace más de 20 años y ahora está como Global Digital Office Manager en Horse. Y cuando tú quieras, Raquel, si compartes esta presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias a Sernauto por organizar esta charla. Cuando veáis mi pantalla, creo que ya lo estáis viendo. ¿Perfecto, no? Se ve. Perfecto. Perfecto, muy bien, pues vamos a ello. Bueno, seguro que todos habéis visto la película de Titanic, pero ¿habéis pensado alguna vez cómo cambiaría la batalla si el barco hubiera tenido sensores que le hubiera permitido detectar el glaciar y que el barco estuviera equipado de una tecnología que le hubiera permitido cambiar el rumbo en el momento de detectar ese glaciar? Seguro que la historia para el capitán, para Jack y para Rose hubiera sido mucho menos dramática. Pero vamos a ver cómo la aplicamos en el mundo industrial. Horse es una compañía tecnológica que desarrolla soluciones de movilidad del futuro, sostenibles e inclusivas, ¿de acuerdo? Trabajamos sobre 3 ejes principalmente, que son el desarrollo de motores de combustión interna de muy bajas emisiones, el desarrollo de motores híbridos eficientes gracias a tecnología de potencia, el desarrollo de baterías, y luego la búsqueda, desarrollo, implementación de nuevos motores, de nuevos grupos motopropulsados con nuevos combustibles tipo el hidrógeno o biocombustibles. Somos una compañía de casi 9.000 personas que estamos por todo el mundo y como pone aquí, pues somos una pequeña startup con casi 2 años de vida, pero con más de 125 años de experiencia, ¿de acuerdo? Realmente la base para toda la inteligencia artificial y para todo el desarrollo son los datos. Y para tener una buena base de los datos necesitamos una buena arquitectura. Esta arquitectura tiene que ser sólida y consistente. Todos hemos pasado de tener un data lake a un lakehouse en el que tenemos los datos en tiempo real en menos de 1,4 segundos en la capa bronce. Y todo ello para fundamentar los 3 tipos de datos con los que podemos contar dentro de la compañía. En primer lugar, los datos producto y proceso,
que estos datos los subimos modelizados de las líneas de fabricación gracias a unos pequeños ordenadores que se ocupan de transformar los datos de cualquier tipo de máquina, porque tenemos una gran variabilidad de máquinas dentro de la empresa, a un modelo de datos único por actividad, lo cual nos permite luego trabajar de una manera mucho más eficiente. Luego todos los datos de nuestros sistemas de información. Ahora también estamos en un momento de transformación, integrando SAP HANA dentro de toda la empresa para todos los dominios. Y luego, pues todos los datos y aplicaciones locales. ¿Y todos estos datos para qué? Para las 3 etapas que existen de la madurez del dato dentro de la empresa y que son necesarias pasar por las 3. En primer lugar, la etapa digital. La etapa digital es en la que la empresa hace el descubrimiento del dato, en el que se empiezan a crear dashboards y la gente empieza a estar convencida de que el dato sirve para algo. En segundo lugar, la etapa data-driven. Se empiezan a tomar decisiones basándonos en esos datos. Son decisiones que están validadas por el operario y que luego directamente se aplican en la parte física. Y por último, la parte data-centric, en el que ya estamos trabajando con decisiones estratégicas basadas en el modelo de negocio de la empresa y las acciones pueden ser implementadas directamente sobre el plan. Estas 2 últimas partes están integradas con la inteligencia artificial. Yo estas 3 etapas las asimilo mucho con el funcionamiento o con la evolución que ha habido en los coches. Inicialmente los coches únicamente tendríamos 50 kilómetros que nos permitía ver la información de la velocidad que tenía y el número de revoluciones, ¿de acuerdo? Esa es la etapa digital. En la etapa data-driven empezamos a tener ya algunas ayudas, como pueden ser todos los HADAs que tenemos hoy en día, las ayudas a la conducción, como puede ser de que el coche se pare si tiene un coche delante a poca distancia o que sea capaz de regular la velocidad en función de las señales de tráfico que se encuentran a su alrededor. Y luego, por último, la etapa data-centric, que sería directamente el coche. ¿Y todo esto para qué? Para tener menús digitales e inteligentes que nos permitan aplicar nuestros sistemas, anticiparnos, simular y tomarnos a nuestras decisiones, tomar ayuda a nuestras decisiones y mejorar en nuestros procesos reales, en tiempo real. Realmente ha habido un cambio de paradigma en el que hemos pasado de un modelo físico a un modelo virtual. En el modelo físico pasábamos de la observación, dando muchos datos, pero con poco valor añadido, en el que era un modelo iterativo, prueba y error, y que nos basábamos muchísimo en la experiencia de las personas. A un modelo virtual, en el que los datos ya podemos trabajar con menos datos, pero datos con mucho valor añadido y por supuesto automáticamente, con una inteligencia artificial que nos va a permitir tomar decisiones y las buenas decisiones que se aplican en tiempo real sin necesidad de esperar a nadie, a nada y a nadie. Y todo esto, como contaba Óscar antes, por supuesto aplicada a toda la cadena de valor dentro de la empresa, desde el momento de la idea hasta el momento en el que el producto se vende. Todas las partes de nuestra cadena de proceso están impactadas por esta transformación. Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos que hemos aplicado dentro de eso. Aunque hoy en día es un poco una locura y debido a la situación geopolítica actual, la verdad es que cambia cada poco, hemos desarrollado una pequeña herramienta que gracias al análisis de precios de los diferentes proveedores, al precio de los materiales, a los costes del transporte y al riesgo geopolítico que tenemos dentro de cada uno de los países, nos da una solución de cuál es el mejor proveedor para cada una de las piezas. Luego, dentro de la parte del diseño de producto, que en esta parte hemos trabajado de la mano de Altair, sabéis que las 4 partes o los 4 procesos en el diseño de un motor es, en primer lugar, se diseña el plano 2D, luego se diseña el plano 3D, se realizan simulaciones del producto y se hacen las pruebas del producto. Pero hay una parte menos conocida, que es la parte de diseño de la programación del motor propiamente dicho para ver cómo va a trabajar. Esta programación interviene más de 100 variables que están organizadas en una forma de árbol que tienen muchísimas interdependencias y que es muy difícil de hacer. Antes eran técnicos especialistas que analizaban las diferentes variables que tenían que estar involucradas en cada uno de los tests y cuáles eran los valores que tenían que tener cada una de estas variables. Esto llevaba muchísimo tiempo. Una forma de acelerar
el desarrollo de los productos, el time to market, al final es utilizar una herramienta de inteligencia artificial que nos diga no únicamente qué variables utilizar, sino cuál es ese valor. Nos ahorra muchísimo tiempo, incrementamos muchísimo la precisión de nuestros resultados, nos da mucha consistencia y nos ayuda a la decisión. Porque ¿quién nos ha encontrado en un proyecto de diseño que en el último momento llega un ingeniero diciendo, ¡ay, hay que cambiar esto! Y imagínate si ya habíamos acabado casi completamente todo este proceso de análisis, el tenerlo que volver a empezar. Ahora, de esta manera, es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Otro caso es dentro del manufacturing. Nuestros motores, la verdad es que son muy buenos. Medimos la calidad en partes por millón, los defectos de calidad, perdón, y tenemos muchísimos datos, muchísimos variables proceso. Entonces hemos decidido coger todas esas variables proceso para ayudarnos a decidir cuáles son los motores que se van a rodar al final de la cadena. No se ruedan, todos los motores pasan por un rodaje en frío, pero luego solamente un cierto número de motores pasan por un rodaje en caliente en el que se les pone gasolina y al final es como si estuvieran trabajando en un coche en la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que antiguamente era un valor frecuencial únicamente y ahora, en lugar de hacerlo de esa manera, analizamos aquellos motores que tienen un mayor desvío con respecto a la normal, a cuáles son los parámetros óptimos de funcionamiento del motor. Y gracias a ese análisis hemos podido reducir nuestro rodaje de motores de un 5% a un 2%, y lo que nos ha permitido un gran ahorro. Y luego, otra cosa que estamos desarrollando son pequeños chatbots de ayuda a los operarios. Como os he comentado, estamos desplegando SAP S/4HANA en estos momentos dentro de la empresa. Empezamos en julio, si alguien quiere compartir con nosotros. Y hemos desarrollado chatbots para ayudar a los operarios, a los técnicos de logística, a los técnicos de calidad, porque los manuales son muy largos, muy espesos y seguro que en el momento del Go Live, con la cantidad de personas que vamos a estar en ese momento en el proyecto, alguien va a tener algún problema y alguna duda. Y gracias al chatbot, pues le van a ayudar y van a poder ver sus dudas mucho más rápidamente. Otro caso que hemos desarrollado también es el uso de la inteligencia artificial para la mejora de los puestos de trabajo. Gracias a una cámara, grabamos a la persona y se hace un análisis ergonómico del puesto. Esto nos permite mejorar los puestos de trabajo, analizar cuál es la mejor persona para cada puesto de trabajo y luego formar a las personas. Que si hay una persona que realiza el puesto correctamente y otra persona adopta una postura incorrecta a la hora de realizar ese puesto, se le puede ayudar y se le puede formar mucho mejor explicándole y viendo el muñequito cómo va moviéndose y cuáles son los puntos de problema dentro de su trabajo. ¿De acuerdo? Gracias a esto, pues, mejoramos mucho el trabajo de las personas. También lo aplicamos dentro de la parte de control de energía. Antiguamente los operarios tenían que ir por toda la nave tomando la temperatura en cada una de las naves para luego ver cómo ajustaban la caldera, creo que eso todos lo hemos conocido. Bueno, pues ahora con la superficie que tenemos en la fábrica de motores, por ejemplo, que tenemos 15.000 metros cuadrados, tenemos 73 puntos de control que automáticamente relevan la temperatura y uniendo esta información a los datos que tenemos de planificación de las líneas, temperatura exterior, funcionamiento de la caldera, etcétera, 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 otros datos, conseguimos tener un funcionamiento automático del encendido y apagado de la caldera. Y todo esto, por supuesto, implica una nueva organización. Vamos a seguir teniendo gente que está trabajando en la ejecución y en la fabricación propiamente dicho. Vamos a tener aquellos expertos de business, pero tenemos ese equipo de datos. Pero la idea no es crear un nuevo equipo de datos, sino como decía Oscar, y es lo que dicen ahora en todo el mundo, no se llama inteligencia artificial, sino inteligencia aumentada. Las personas tienen que empezar a aprender de datos y encima ayudados con herramientas pues, tipo Altair u otras herramientas que existen en el mercado para poder aplicar la inteligencia artificial y aplicar los conocimientos del business dentro del funcionamiento de los datos de inteligencia artificial. Y bueno, en Horse no fabricamos inteligencia artificial, ni metaverso, ni todos estos términos únicamente para trabajar en un mundo virtual que no existe, sino por supuesto para aplicarlo
al mundo físico y poder mejorar nuestra eficiencia y nuestros costes. Y eso es todo lo que os quería contar hoy. Interesantísimo, Raquel. Pues si dejas de compartir tu presentación, pasamos ahora también a la mesa redonda. Quédate con nosotros. Tenemos 20 minutos. Necesito que también Óscar se una. Y se une también con nosotros Amparo Vázquez, que es responsable del área I+D de Industrias Alegre, que es ingeniero en diseño industrial con más de 23 años de experiencia y que va a aportar ese granito de arena desde otra visión, ¿no? Que también es muy necesaria porque, como os decía al inicio, si lo llamamos democratización, necesitamos que esté en todos los niveles de la cadena. Entonces, como decía, tenemos solamente 20 minutos, pero vamos a ir viendo. Y antes de entrar en lo que contaba de retos y desafíos, sí que me gustaría que he visto que la inteligencia artificial se ha convertido en motor de transformación de la industria en general, pero en concreto de la nuestra. ¿Qué es lo que o qué visión podríais compartir vosotros de los beneficios que la IA está consiguiendo? ¿Estás muteada, Raquel? Perdona, ¿que empiezas tú o empiezo yo? Por favor, tú tienes los datos de la empresa. Vale. Bueno, pues por supuesto, como he comentado, ganar la eficiencia en los procesos. Como habéis visto, he enseñado casos de uso que al final están adaptados en toda la empresa y la inteligencia artificial pues nos va a conseguir pues desde mejorar la sostenibilidad de los mismos, reduciendo un 44% que hemos constatado en nuestro consumo energético de gas, ¿de acuerdo? Y en dato de gas es más específico, pero de forma general el ahorro ha sido impresionante. También facilitando, mejorando la vida de las personas, ofreciéndoles puestos de trabajo más adaptados y permitiendo ver los fallos en inspección de los mismos. Reducción del time to market de nuestros procesos globales. Como comentaba Cecilia, cada vez vamos más rápidos y tenemos que reducir nuestro tiempo de mercado porque si no nos van a adelantar otros países. Y, por supuesto, pues mejorando la calidad de nuestros productos para los clientes finales. Entonces, todos son mejoras realmente con la inteligencia artificial, haciéndolo muchísimo más rápido. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho, Raquel. Es reducción de time to market, es mejora de la calidad, es mejora del producto. Al final no es una opción, es como hace 50 años cuando se empezó a utilizar CATIA o NX. Ahora nadie piensa en desarrollar planos a mano o algo así. No es una opción, es una tecnología que ha llegado para quedarse y que lo importante es, más allá de tener la gran idea global, es aterrizarlo en casos concretos de cada empresa. Al final, la inteligencia artificial es una navaja suiza que cada empresa tiene que adaptar a sus necesidades concretas, que habrá casos comunes, pero que hay que analizarlo y hay que definirlo para cada caso concreto. Y con los ejemplos que hemos visto, que ya habéis presentado, principalmente Raquel, queda muy bonito en el papel, pero eso seguro que ha tenido desafíos detrás. Entonces, ponnos también en saber lo bueno y lo malo. Lo bueno ya lo he contado, ahora lo malo. Ahora te toca lo malo. Sí, pues que. Bueno, no tan bueno, vamos a dejarlo como no tan bueno. No tan bueno. Que a veces no te encuentras con la calidad de los datos que deseabas. Es muy importante, no es empezar por cualquier punto, sino que hay que estructurar muy bien los datos y los datos tienen que estar preparados para poder trabajar con ellos, ¿bueno? Porque si no te van a tocar retrabajarlos bastante, aunque es verdad que existen herramientas, pero hay que trabajar, hay que tener buenos datos. Algunas veces la resistencia al cambio, pero bueno, que eso también se puede solucionar, pero cuando presentas un caso de uso muy rápido. La escasez de talento. Muchas veces algunos proyectos se han ralentizado por esa escasez de talento, pero para eso también hay ese tipo de herramientas para podernos ayudar. Y luego, por último, la regulación. La regulación que tenemos con respecto a la inteligencia artificial o con respecto a los datos, sobre todo cuando estamos trabajando ya con datos de personas y demás, es algo que hay que tener en cuenta, que hay que tener cuidado y hay que apoyarse
hay que integrar a los equipos legales también dentro del funcionamiento de la inteligencia artificial para que no sean personas externas, sino para que entiendan los proyectos y estén desde el principio en ellos y nos ayuden a conseguirlo. Es Sí, un tema que hemos dicho siempre, el tema de o sea, ya no solamente IA, sino digitalización o la transformación digital, siempre tienes que meter un cómputo de gente que no tiene por qué parecer al inicio que tenga que estar metida, pero que sí que tiene que empujarlo desde otras vertientes. Óscar, ibas a sí, decir algo. como decía Raquel, lo primero es la calidad de los datos. Sin esa base es como que haces una vivienda sobre barro, sobre arena, luego se te va a venir todo abajo. Y has mencionado también, y yo lo añadiría, es la resistencia al cambio. A todos nos cuesta salir de nuestra zona de confort y en muchos casos los ingenieros que llevan más de 20 años desarrollando motores, por ejemplo, en vuestro caso, pues yo llevo 20 años haciéndolo así, ¿por qué ahora tengo que cambiar? Bueno, porque si no cambiamos, igual dentro de 20 años ya no estás desarrollando motores, porque nos han adelantado por la derecha. Y luego también algo que nosotros nos encontramos que pasa en muchas empresas, y esto seguro que es una frase que oís todos, estoy hasta arriba de trabajo, es que no llego, estoy hasta aquí. ¿Cómo voy a poder aprender herramientas nuevas si no llego a hacer todo el trabajo que estoy haciendo? Pero es la pescadilla que se muerde la cola, porque si no aprendes a hacer cosas nuevas, no vas a poder ganar tiempo, no vas a poder ser más eficaz y tener más tiempo para hacer tu trabajo. Entonces, también es que las empresas, y sobre todo desde el management, tienen que ser conscientes que tendrán que liberar parte del tiempo de sus empleados para que aprendan estas nuevas tecnologías y para que las puedan aplicar en su día a día. Entonces Para es mejorar tanto, capacidades, claro. claro, es tanto por la parte de abajo hacia arriba, por parte de los usuarios, el mostrarles las bondades y las ventajas de utilizarlo en su día a día, pero también desde la capa superior, el hacer un ejercicio de, vale, esto va a ser una inversión en tiempo y en costes, pero que me va a dar un retorno en el medio plazo y esos retornos son tangibles. Y uno de los retos que estáis nombrando mucho es la calidad de los datos, que no somos ajenos a ello, porque nos pasa también con el tema de conducción autónoma y demás, ¿no? Lo de dónde salen los datos y qué calidad tienen, incluso cuando hemos tenido que hacer datos sintéticos para que tengan la calidad que necesitamos. Entonces, en vuestro caso, ¿cómo lo sostenéis? Los datos de calidad, dices. Sí, los datos que realmente, como lo que decías, ¿no? Sí, sí, Que sí. tenías que tener una calidad necesaria, sí. Sí, nosotros hemos trabajado, como comentaba antes, desde el inicio, teniendo una calidad de los datos consistente, organizando los datos para producto-proceso desde el punto de vista de actividad. Entonces, para cada actividad tenemos un modelo de datos asociado. El atornillado tiene un modelo de datos. El mecanizado tiene otro modelo de datos, en el que está la presión, la temperatura. En el caso del atornillado, el par, el ángulo, etcétera. Todos esos modelos están ya estipulados de forma que luego trabajar con esos datos es mucho más sencillo. En el caso de los datos no estructurados, que también los necesitamos, en el cual es la calidad es importante, en eso tenemos la suerte de que en HORS trabajamos muchísimo los estándares y tenemos muchos estándares ya definidos y determinados. Es verdad que los estándares no son muy buenos y no sé por qué hay un gusto de trabajar con ficheros Excel que no es muy buena para la inteligencia artificial. Pero bueno, yo creo que eso pasa en todas las empresas. No soy la primera que lo va a descubrir aquí. Pero vamos mejorando gracias a ese uso de estándares y a ese uso de modelos de datos que permite luego mejorar. Hay una cosa más sobre eso, Raquel, porque, y lo ha comentado Cecilia también, es el uso de datos sintéticos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, Horse es tan bueno haciendo motores que lo medís la calidad en partes por millón? ¿Cómo entrenas un modelo cuando no tienes datos malos? Y ahí es donde necesitas datos sintéticos. Ahí te puedes apoyar, por ejemplo, en herramientas de simulación para generar esos escenarios donde el comportamiento de la pieza o del motor o del sistema o de lo que sea no es bueno. Y eso te sirve para alimentar también tu modelo. Alimentas con datos reales de tu máquina y con datos sintéticos de tu simulación. Por supuesto, sobre todo porque no queremos producir defectos
ni tirar motores simplemente por el hecho de poder entrenar un modelo. Entonces, la generación de esos datos nos permite hacerlo sin gastar absolutamente nada. Claro, además es que si tuvieras tanto, en muchos casos yo lo que he visto en otras empresas es que si tuvieran tantos datos malos para poder entrenar un modelo de inteligencia artificial, No estarían en la automoción y la ya. empresa habría cerrado ya hace 20 años porque estarían muertos. O sea, No, pero yo pongo siempre de ejemplo la parte de, porque siempre me lo llevo a conducción autónoma. Gracias a Dios no queremos tener los accidentes que realmente queremos probar Claro. que se pueden pasar. Entonces, o lo hacemos en sintético o nos tenemos que ir cargando gente, No, cosa no, que no no. está muy bien vista en el sector. que queda mal, No, que queda feo. es imposible probar absolutamente todas las condiciones que puede tener un vehículo autónomo. No es factible. Ni Es imposible. siquiera ni en cuestión de seguridad, ni en cuestión de calidad, ni en cuestión de funcionamiento, ni en cuestión de todas las latitudes del mundo, con todos los condicionamientos que pueda tener de polución, de temperaturas, humedades y demás. Es imposible. O tenemos modelos o no se puede realizar. Ahora, ya tenemos más claro lo del tema de datos, que es verdad que en el sector llevamos muchísimos años cogiendo datos, y es lo que dice Óscar, intentamos que sean muy buenos, porque si no, no estaríamos dentro de la cadena. Pero Amparo, y desde la Industrias Alegre, que sabemos dónde estáis, lo que habéis sufrido, que ojalá no hubiera pasado nunca la Dana, pero que os estáis recuperando. ¿Cómo veis esto en vuestro, dentro de vuestra estrategia? Pues bueno, nada, lo primero, agradeceros también, ¿no? Que me hayáis invitado a esta mesa redonda. Y bueno, un poco por quienes no nos conozcan, ¿no? Deciros que somos una empresa valenciana con 72 años de historia. Somos proveedor full service para el sector de automoción, somos Tier 1 de diversos fabricantes de vehículos y suministramos piezas de inyección de plásticos con distintos acabados, montajes, soldaduras, etcétera, tanto para interior como exterior, como también ahora componentes para baterías. Entonces, pues bueno, tenemos nuestra sede en Valencia, también tenemos planta en Polonia, en Rumanía y en México. Y como has dicho, Cecilia, nuestra sede está aquí en Valencia, en Albal. Y bueno, pues el pasado mes de octubre, pues sí que sufrimos de manera directa las inundaciones provocadas por la Dana. Y bueno, llevamos ya casi, va a ser ahora 8 meses, ¿no? Trabajando intensamente para poder recuperar nuestra actividad. Y bueno, aunque todavía nos queda mucho por hacer, pues estamos en el camino, ¿no? Estamos muy cerca ya de cumplir el objetivo de esa recuperación. Contaros pues que estábamos en nuestro proceso, avanzando en nuestra estrategia hacia la transformación digital. Claro, forzosamente con esta catástrofe pues nos hemos visto un poco de nuevo en el punto de partida. Pero claro, como somos positivos, que lo somos y mucho, pues estamos viéndolo pues, como una oportunidad también, ¿no? Podemos reconstruir y dar esos pasos hacia la digitalización desde un punto de partida con mayor libertad, por así decirlo, ¿no? Porque si teníamos algunas barreras, pues ahora tenemos menos, claro. Tenemos un poquito más de margen de maniobra, ¿no? Y entonces, pues bueno, dentro de la estrategia de digitalización que estamos pues eso, arrancando, digamos, de nuevo. Y entrando a hablar un poco de la IA, pues bueno, nada, daros lo primero la enhorabuena a Óscar y a Raquel por vuestras presentaciones, porque la verdad que muy interesantes ambas y muchísimo camino que lleváis recorrido. Enhorabuena por eso. Y nada, deciros que está en nuestro punto de mira, obviamente, la inteligencia artificial. Estamos pues trazando esa estrategia y ese camino para poderla adoptar. Será más fácil en algunos procesos pues, más comunes, ¿no? o más implantados ya en ciertas áreas de gestión, y para la producción pues quizá lo vemos un poco más, va a ser un poco más difícil, pero bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar os cuento un poco la experiencia que tuvimos pues arrancamos hace 4 años y acabamos el año pasado más o menos, un proyecto europeo en colaboración con varias universidades y empresas y bueno, el objetivo era el desarrollo de la inteligencia artificial en procesos productivos
con el enfoque del human in the loop, ¿no? de la interacción del humano necesaria para el aprendizaje de los algoritmos y bueno, del modelo. Y la verdad es que fue un proyecto muy interesante, muy parecido probablemente, Óscar, al que has introducido tú de inyección de plásticos. Pero bueno, no llegamos a poderlo implantar. O sea, el TRL al que llegamos pues fue un TRL de un 6 y bueno, es nuestra intención continuar con ese desarrollo. Sí que vemos que, por supuesto, la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa por todo lo que habéis comentado ya, el análisis de grandes cantidades de datos y el aligeramiento, ¿no? en esos procesos y de toma de decisión, etcétera. Lo vemos sin duda una herramienta interesante y poderosa que sí o sí, para ser competitivos y para continuar en un sector como es el de la automoción, vamos a adoptar. Pero bueno, también lanzar un poco el mensaje de que sí que vemos esas limitaciones también, esos retos en cuanto a pues, las inversiones, ¿no? que requiere, también el personal formado y bueno, y también el tema que creo que no ha salido de la confidencialidad de los datos. También pienso que es un concepto a introducir dentro de lo que es este webinar que habla de democratización, ¿no? de la IA. Al final sí que hay probablemente modelos que puedan ser utilizados masivamente, pero consideramos que aquello que es propio de tu actividad, ¿no? y tus datos de proceso que sirven para tus máquinas, tu proceso y tu realidad, ¿no? sí que hay un factor confidencialidad de los datos que tiene que quedar de puertas adentro también. Pues bueno, esa parte por ahí. Y sí que, nada, pues el mensaje, ¿no? que la adopción de la IA tiene que ser bajo una estrategia que no es inmediata ni sencilla, pero una estrategia bien elaborada y adaptada al caso de uso de cada empresa, ¿no? Y en eso estamos, Cecilia, Óscar y Raquel, en eso estamos. Pues ese es el camino, ¿no? Y como decía Sí. Óscar, que me ha encantado, la IA es una navaja suiza y cada uno coge lo que mejor le encaje y poquito a poco. O Sí, sea me ha gustado que, también, sí, sí. pues ánimo, porque está claro que positivos sois y lo demostráis de verdad. Cada Gracias. día para mí sois un orgullo como sector por lo que estáis, cómo veis las cosas, ¿no? Cómo lo habéis afrontado después de esta situación. Y como te dije, tener también la visión de, o sea, tener un horse que está aportando todo, ¿no? Y viendo cómo eso encaja y luego una visión desde vuestro lado que es una oportunidad, pues creo que era totalmente complementario y necesario para poder hablar de democratización. Al final, democratización es eso, y también que desde las distintas visiones, y con eso paso a la siguiente pregunta, lo que decías, no hablábamos de democratización, pero democratización desde todos los estadios de la cadena de valor significa que tenemos que llegar a las pymes, que es una parte muy importante de nuestro sector. No tenemos pymes, no es que no tenemos pymes ahora mismo aquí dentro, pero sí que me gustaría que desde vuestra perspectiva, cada uno de la suya, ¿qué creéis que va a ser más difícil para ellas, ¿no? en su estrategia para llegar a ese nivel de competitividad gracias a la IA? Yo por mi parte diría que uno de los problemas que puede haber es que las pymes muchas veces están tan enfocadas en el corto plazo, en sobrevivir, porque es normal, es el espíritu de una pyme. Voy a ver si llego al mes que viene o al año que viene, aunque tengas una estrategia a medio plazo, pero estás un poco a sobrevivir los primeros años, que quizás ese tiempo que necesitas para adaptarte a nuevas tecnologías, en los cuales no tienes un retorno directo de esa inversión, ya sea inversión en equipos, ya sea inversión en software o en personas o en tiempo en formación, no puedas dedicarlo. Yo creo que ahí puede estar el mayor riesgo. Pero lo que creo también es que a mí me gusta mucho decir que hecho es mejor que perfecto. Empieza a hacer algo, aunque no sea mucho, aunque no tengas tu modelo de inteligencia artificial súper avanzado que te haga de todo. Empieza a hacer algo, empieza por automatizar un proceso de lectura de datos, empieza por quitarte de encima
como decía Raquel, esos Excels que cada uno tenemos millones en nuestro ordenador. Empieza por unificar la información en una base de datos común que esté accesible para todo el mundo. Eso ya es una ventaja, eso ya es una mejora. Ese tratamiento de los datos y esa unificación del uso del dato, eso ya es una mejora. Y lo demás irá viniendo poco a poco. Exactamente. Y la resultados que la verdad es que es perfecta. Yo pienso exactamente lo mismo. Y luego además le vas cogiendo gusto. Ese es el problema. Que a medida que vas empezando, que empiezas a tener datos, que empiezas a desarrollar al principio una pequeña automatización o una pequeña visualización. Oye, corre como la pólvora. Y la gente se anima. Y muchas veces otro punto es que te encuentras sorpresas dentro de tus trabajadores. Que piensas que los operarios son operarios y que solamente saben hacer piezas o el trabajo de calidad o el trabajo que tengan, muchas veces te encuentras sorpresas que dentro del personal de tu fábrica tienen competencias y que te pueden ayudar también a desarrollar o que se sienten, les pica esa curiosidad y se integran dentro de esos procesos mucho más rápidamente y promuevan nuevas ideas. Y luego, por último, bueno, pues las universidades, las becas, las subvenciones, algunas, aunque no son muchas, pues hay cosas que existen en estos momentos que también pueden ayudar a las pymes para el desarrollo de la inteligencia artificial dentro de sus empresas. Por mi De parte. las peticiones que tenemos, perdona, Amparo, de las peticiones que tenemos también desde a nivel sectorial, ¿no? El tema de ayudas que puedan, ayuden también, ayudas que ayuden realmente, que sean un empujón para todos los niveles del sector para poder hacer esas inversiones necesarias para poder ser más competitivos. Al final es el poder tener una estrategia, como siempre decimos, país y que lleguemos todos en este camino para que nos sitúe, como yo os decía, en esa estrategia de ser un hub, de una plataforma de producción aquí en Europa, como de las más señaladas, ya que somos el segundo productor de vehículos de Europa, el noveno a nivel mundial y que es una cosa que no podemos perder, ¿no? Pues, ¿tenías algún comentario, Amparo? No, totalmente de acuerdo. Era simplemente reforzar el mensaje que ha dado Óscar, ¿no? Que al final que hay mucho que hacer, ¿no? Pues hay que empezar a hacer. Y lo veo, bueno, pues esa es la voluntad, ¿no? De empezar para pymes y para grandes empresas, para cualquiera, ¿no? Bien. Estamos, o sea, tendría más preguntas, pero estamos llegando a -10, que es el tiempo que teníamos estimado más o menos para el turno de preguntas de los asistentes. O sea que os voy a hacer una pregunta que tenemos en nuestra herramienta. Si veo que no, pues sigo con las mías, que tengo algunas muy interesantes. Habéis comentado que lo importante es tener datos de calidad. ¿Cómo usáis IA para corregir o organizar datos que no tienen calidad suficiente para ser luego usados en tareas posteriores? Bueno, existen actualmente herramientas de IA que ya te permiten ayudarte con esa limpieza de datos. No es lo mismo aplicar las técnicas tradicionales en la limpieza de datos que las técnicas, por supuesto, con la inteligencia artificial. No únicamente utilizamos la inteligencia artificial para dar respuestas, sino también para ayudarnos en esa limpieza de datos. Y luego también, como hemos hablado ya bastantes, con respecto a los datos sintéticos que se pueden generar para poder precisamente entrenar esos modelos que también son necesarios y completarlos. Pero vamos a decir, la parte primera de transformación, la utilización de la IA en la transformación es más para tener unos datos correctos que luego puedas utilizar, los datos correctos de todos los días, luego los datos científicos para entrenar para las soluciones de decisión. Genial. No tengo ninguna pregunta más. Os animo a los asistentes, si tenéis cualquier duda, por favor, que lo utilicéis ahora, porque es que tampoco tenemos mucho tiempo. Pero tenía una pregunta que es más de organización mental, porque ha salido todo el rato, pero para que quede muy claro. Los factores clave para ayudar a acelerar el camino hacia la IA en las empresas. Yo diría que son 3. Pero no solo para acelerar la IA, para cualquier cambio en una empresa tienes las personas,
Tienes las herramientas y tienes los procesos. Tienes que trabajar en las tres cosas. Necesitas herramientas que te permitan aplicar esa inteligencia artificial. Aquí, por supuesto, yo barro para casa y Altair las ofrecemos, pero hay otras en el mercado, hay código, etcétera, herramientas. Pero también necesitas las personas para que lo lleven a cabo. Y ahí tienes dos opciones, o tiras de científicos de datos o tiras de data citizens. O sea, de tus ingenieros les das formación y les das estas herramientas para que puedan hacer ese trabajo. Y cambiar los procesos. Si hacen las cosas igual que antes, pues no vas a esperar que nada cambie. Con lo cual, tienes que cambiar los procesos también para que todo ese flujo de trabajo cambie hacia la nueva mentalidad. Es muy fácil de decir, luego ya el día a día... Y yo añadiría al punto de vista de Óscar el hecho de que la dirección crea en ello, la dirección de la empresa es importante que apoye estas dinámicas, que crea, que la impulse, es un punto, la verdad, muy importante. Y luego no ir al tuntún, sino pensar en qué casos de uso nos pueden aportar un mayor valor. Y con ese análisis de rentabilidad o con ese análisis de qué es lo que más nos puede aportar, pues es un primer caso de uso que luego va a permitir demostrar que realmente la inteligencia artificial funciona y que es una herramienta muy útil dentro de la empresa. Y principalmente pues sería eso. Sí, de hecho eso además, las dos cosas que has dicho Raquel, el que el management esté convencido y el buscar los casos de uso adecuados puede ser un poco el huevo y la gallina. Sí. Esto es, si tú encuentras un caso de uso que sea factible y que sea rápido de aplicar en base a los datos que tienes, vas a poder tener algo tangible para mostrar a dirección. No estamos hablando de ChatGPT, estamos hablando de una realidad tangible. Exactamente. Pero Sí a que es veces ahí está... el huevo y la gallina, exactamente. Bueno, y luego decías también pues ayudarse de algún partner, también pues un ecosistema adecuado con partners, universidades o otras ayudas que pueda haber fuera, pues también aporta mucho a la inteligencia y al desarrollo dentro de las empresas. Totalmente de acuerdo con el tema de apoyarse en el ecosistema. Creo que es uno de los valores que tenemos también como país, que tenemos un ecosistema en general de innovación, pero de conocimiento industrial de los mejores, de los más valorados internacionalmente, y que es lo que tendríamos que utilizar también internamente mucho para poder poner en valor cosas que ya tenemos. O sea, que es que no tenemos talento que no estamos utilizando lo suficiente. Y colaboración público-privada para lo que decías también, ¿no? De que te ayuden también en la parte de ese empuje para poder hacer las inversiones. Ay, mira, tenemos otra pregunta. Soy Fernando Díaz, CEO de Olipes, cofabricante español de grasas y aceites lubricantes con sede en Campo Real. Mi pregunta es, ¿qué consejos nos podéis dar para introducir la IA como herramienta de trabajo en nuestra planta de producción, siendo conscientes de que no tenemos ninguna experiencia en este campo? ¿Tenéis algún dato? Claro, esa es una pregunta. No sé si Fernando está... espérate, que sí que ponemos. Sí, que conteste directamente. Así para mejorar tanto las formulaciones de nuestros lubricantes como las mejoras de procesos de producción, reduciendo costes. Claro, es que con la formulación se pueden hacer auténticas maravillas. A mí es que me gusta mucho el tema, entonces me encanta escuchar casos de uso. Igual que te vas a visitar fábricas porque nos gusta el turismo industrial, algunos locos por ahí, también los casos de inteligencia artificial, aunque sean de cualquier dominio, la verdad es que me parecen súper interesantes. Y en ese tema de formulación, precisamente el otro día oía un caso de uso que me pareció, lo voy a compartir aquí directamente, aunque no sea mío ni nada, pero lo compartieron públicamente, entonces yo creo que se puede compartir. Que en el caso de Mercadona, también en Valencia, utilizaban la genética de los cerdos que estaban recuperando todos los datos, y que es un dato que se recupera de forma continua. Y me imagino que vosotros dentro del proceso de fabricación de aceites también tendréis muchos parámetros de proceso con respecto a la cantidad del aceite, para decidir categorizar los jamones en función de la genética. Entonces, si Mercadona es capaz, en función de la genética de los cerdos, categorizar qué tipo de jamón va a ser cada uno y así poderlos empaquetar correctamente, nosotros con los aceites no vais a tener ningún problema. Es muy interesante.
Me dice Fernando, no tenemos datos inicialmente, pero estamos en proceso de actualización de nuestro ERP y MES y sería un buen momento para plantearnos qué datos tenemos que tomar y que puedan ser analizados por IA para ayudarnos en la mejora. Datos cualquiera. Yo en el proceso de aceite, pues concentraciones, los datos que cogemos nosotros nosotros tenemos aceites industriales para la refrigeración de las máquinas. ¿De acuerdo? Y cogemos por otros motivos, porque al final la refrigeración de las máquinas es muy importante dentro del proceso productivo, cogemos datos de presión, temperatura, caudal y concentración. No sé si en su caso serían los mismos o serían otros. Luego se miden de forma separada y de forma puntual, que también se integran dentro del sistema, medición de partículas. Pero esos son nosotros los datos que tenemos hoy en día. Sé que hay muchísimos más que se podrían coger. Yo te diría, Fernando, también añadido a lo que dice Raquel, es el primer paso es visualizar los datos. Cuantos más datos puedas coger, mejor, pero primer paso antes de hacer inteligencia artificial es visualizar los datos. El tener un dashboard en un Grafana, en una herramienta de Altair, en un Power BI, en lo que sea, porque ya esos gráficos ya de momento te van a ayudar a ver si tienes alguna anomalía. Si hay algo que está más o menos en la línea y de repente tienes un pico de algo que ha pasado. ¿Que ese pico quiere decir algo o no quiere decir nada? Eso se puede analizar después, pero ya de momento te ayuda a ver anomalías con esa visualización. Y según vayas almacenando datos, vas a poder utilizarlos para correlar situaciones anómalas, problemas en producción, problemas de calidad, con esos datos que has ido recogiendo. Y decir, vale, pues cuando he tenido una presión A con una temperatura B con un caudal C, se ha dado un problema de calidad. Entonces, a futuro, predecir que cuando te pase eso, vas a tener un problema de calidad. Y más a futuro, decir, vale, pues entonces modifico proactivamente los parámetros de mi fabricación para evitar ese problema de calidad. Esos serían como los 3, 4 pasos. Etapas. Las etapas. Las etapas que son obligatorias, que no podemos saltarnos. No. Pues estamos 6:58, creo que vamos a estar en tiempo. Fran os da muchas gracias a Raquel y a Óscar por las excelentes respuestas. La verdad que me motiva un webinar así. Estamos encima solucionándole en directo. Para terminar, ¿tenéis algún comentario que queráis compartir último? Creo que os animo a utilizar los datos, a coger datos, a utilizar los datos y que realmente que veis a todas las personas, que involucréis a todas las personas de vuestros equipos en este tema, que seguro que vais a ver ganancias muy rápidamente y la gente se va a ver muy valorada por el hecho de poner sobre la mesa su conocimiento para ver que los datos son importantes y que luego podemos las soluciones de inteligencia artificial que les ayuden en su trabajo. Yo por mi parte decir que el momento para empezar a aplicar estas tecnologías fue ayer, Sí. que hoy ya es tarde, pero que mañana será más tarde todavía. Entonces hay que empezar ya, tanto por la parte del management, porque va a tener ese retorno y porque es necesario para sobrevivir, pero también para los ingenieros porque hay que reciclarse y hay que adaptarse a las nuevas tecnologías que ayudan a la vida y ayudan a que esa carga de trabajo que tenemos todos hasta arriba se reduzca un poco, se optimice un poco. Bueno, yo, si me permitís, por cerrar también, nada, que vemos que la inteligencia artificial, no hay duda de que puede ayudarnos a transformar los procesos productivos de una manera positiva y bueno, y que es inspirador, ¿no? Contar con ejemplos como los que hemos visto hoy. Y nada, tenemos pues que ese trabajo por delante, ¿no? De hacer una estrategia responsable que adaptada al caso de cada empresa y que pues contemple las limitaciones técnicas, los riesgos, etcétera, pero que al final no paremos, ¿no? Y avancemos para ser más competitivos. Y al final en el sector de automoción, pues o trabajas y adoptas la IA y eres más competitivo o no. Entonces,
pues nada, animar a todos y a las empresas y a todas las empresas a ello. Pues nada, muchísimas gracias por mi parte, porque me ha parecido de verdad de los webinars que encima solucionamos y damos ideas, ¿no? Damos ese empujón que también se necesita, que en un momento complicado para la industria y que también nos lleva muchas veces al desánimo, ¿no? Pero que somos súper resilientes, que desde que hayáis aportado vuestro granito de arena desde cada uno, desde vuestra posición, es de muy agradecer. Y también agradecer al resto de asistentes por estar conectados y acompañarnos y participar de esta forma como lo han hecho para hacer este impulso hacia una automoción más competitiva, más innovadora y abierta a esa transformación digital que es totalmente necesaria. Y nada, que recibiréis el email con la grabación y nos vemos pronto en el próximo evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias chao. a todos. Hasta luego. Adiós. Pues un placer. Muchas gracias a las dos. Ha sido un placer contigo, Lo mismo, Raquel, Oscar. como siempre, y Amparo, un placer compartir la primera de muchas, espero. Y Igualmente, hablamos, un Oscar, placer. ¿vale? Que Enhorabuena, vaya ¿vale? bien por París.